no se habla con siglas que al final nadie entiende, o con términos en los que al final lo que estamos creando es una distancia, ¿cierto? Una brecha entre los conocedores y los no conocedores. Y para eso, como obviamente sí hay mucho término técnico, se utiliza mucha energía para poder inducir adecuadamente a que todos estén en sintonía y todos hablen el lenguaje. ¿Sí? Entonces, todos los aspectos más significativos del proyecto se comparten transparentemente y deben estar visibles para todos los participantes y responsables de los proyectos. Segundo valor, la inspección. ¿Qué significa inspeccionar? Significa que todos los participantes van a poder mirar, ¿cierto? De forma muy transparente el avance, el progreso del proyecto. Esto no solamente está a cargo de una sola persona, del jefe de proyecto o del PMO. O, no sé nada, yo no sé cómo está la carta GAN. Todos tenemos clarísimo, todos sabemos las deudas, ¿cierto?, de programación, todos sabemos dónde están las historias de usuario, todo este material en el fondo se comparte y se puede inspeccionar y ver para justamente orientarnos a mejorar y detectar fallos. Y si es una persona que es el último en la línea y es un programador o es un analista o es un chiquito que sabe mucho, pero quizás aparentemente dentro de la jerarquía de la empresa no tiene tanto rango, se le da todo el empoderamiento para que él levante la mano, participe y activamente diga, acá hay un fallo, ¿ya? Entonces está muy orientado a inspeccionar. Y tiene el valor de la adaptación, que ya lo habíamos comentado, ¿cierto?, el lunes, de poder, ante los cambios, ante lo incierto, ante, Dios no quiera, otro regreso a cuarentena, ante lo que sea, cambiar rápidamente, adaptarse, tomar eso como una oportunidad y realizar los ajustes que sean necesarios. Y sin duda arriba, como en este modelo, ¿cierto?, de esta casa, los valores, ¿cierto?, de todo el engagement que se dice en inglés, ¿cierto?, esta participación, este compromiso que tienen tanto los trabajadores como el cliente final, el usuario, en este caso los estudiantes, la valentía, el ponerle foco en Scrum, cada célula está en un proyecto, en una funcionalidad, no en 5, que en general uno, no sé si les pasa como organización, está en muchos proyectos, estamos en muchos temas, estamos sacando como muchos elementos. Aquí es como foco, corto, lo saco y después me concentro y dedico toda mi energía a otra cosa, pero primero se saca uno. El elemento de la apertura, de estar abierto a nuevas formas, sin duda, de hacer, y sin duda también el respeto, ¿cierto?, por el trabajo técnico del resto. ¿Cómo funciona? Yo también les había adelantado que funciona por la preponderancia y por la manera bastante específica de roles que son muy funcionales y que aquí funcionan y se documentan y pueden funcionar en cualquier empresa. O sea, esta lógica de lo que se conoce como célula, esto es lo que se llama la célula, puede funcionar en INACAP, puede funcionar en Entel, puede funcionar en Falabella, puede funcionar en el Ministerio de Hacienda, puede funcionar en cualquier estructura, ¿ya? El punto está en que en la medida que estos roles y las funciones que desempeñan estos roles se mantengan, la dinámica de Scrum también va a poder trabajar así. ¿Quién es el Product Owner? El owner no solamente es como el coordinador, el que supuestamente debería llevar como la coordinación o liderazgo del equipo. Junto con ese liderazgo, el Product Owner es el conocedor completo del producto, del servicio, del programa educativo o del tema específico que se esté desarrollando en el proyecto. Esta persona, a diferencia de muchos proyectos en cascada, no es así solamente como que maneja la carta GAN, pero de lo técnico nunca se ha metido. No, él es el paladín, el Superman del producto. Si vamos a hacer este nuevo programa de modelo X de la educación, donde vamos a insertar, esa persona tendría que conocérselo, pero transpirar el tema. O sea, él es una autoridad, lo conoce al revés y al derecho. ¿Por qué es tan importante esa figura, ese nivel de conocimiento? Porque él tiene internamente que ser la voz representante y por lo tanto resolver todas las dudas para este equipo, como también tiene que hablar con la organización, tiene que conversar y negociar con los stakeholders. Piensen que aquí, ¿se acuerdan que le había comentado que todo esto partía por una gran reunión inicial, la planning, o el Pro Discovery, o el Inception? Bueno, después esa gente se va. Y siempre hay un tira y afloja con las áreas comerciales.
Oye, pero mira, podríamos agregarle tal cosa. Oye, pero mira, en el backlog podríamos aumentar el alcance de esto. Oye, pero mira. Bueno, todo eso, oye, pero mira, no se conversan con todos. Aquí no es que todos tienen la misma voz, no. Se conversan con el PO. Él es quien realmente maneja el backlog, sabe cuál es la prioridad de todas las funcionalidades que se van a desarrollar y por lo tanto, si hay alguien con quien negociar, es con el PO. ¿Sí? Después tenemos el rol del Scrum Master. Scrum Master es como quien lleva, ¿cierto?, la Biblia de la metodología Scrum. Él es la persona que se sabe cuáles son las mejores dinámicas, las mejores modalidades para hacer los sprints, las mejores lecciones del Scrum, cuando se está olvidando un poco la ortodoxia del Scrum. Él da todo el respaldo técnico y usualmente esta figura, para muchas tribus, para muchas células que se han implantado, al menos en empresas en Chile, vienen de afuera, ¿ya? Vienen de consultoras que vienen a apoyar esto. Y sin duda apoyan muchísimo al equipo de programadores, ¿ya? El team, en términos tradicionales y para proyectos informáticos, está compuesto principalmente por ingenieros programadores, por gente de desarrollo, ¿cierto? Que efectivamente va a sacar funcionalidades, va a sacar un software, un sistema. Y esto se ha ampliado un poco más cuando cambia la naturaleza, ¿cierto?, del proyecto, donde podemos tener diseñadores, donde podemos tener perfiles como los UX Agile, los diseñadores a cargo de la experiencia de usuario de manera ágil, podemos tener también analistas y para otros temas podemos tener justamente las personas que saben y tienen el conocimiento técnico de un tema, en este caso de un programa estudiantil o de un ámbito de desarrollo que esté acá. ¿Ya? Pero estas personas trabajan única y exclusivamente para esa célula. No es que uno de estos esté como con el 50% en esta célula y otro 50% en casa central. ¿Ya? No es que uno de ellos tenga un 30% trabajando en esa célula, otro 30% en otra célula y otro 30% no. El Scrum, tal cual se ha definido, es foco completo 100% en esa célula. ¿Ya? Y por eso es que estas entregas incrementales efectivamente se pueden dar en 2 hasta 4 semanas, ¿ya? Porque tiene un foco, se trabaja y se transpira las 8 horas para poder sacar los proyectos. Y tenemos otra figura súper importante que son los clientes. Esto, insisto, no son los clientes internos, sino que es el cliente, el usuario final. Si son nuestros estudiantes, nosotros tenemos que constantemente invitarlos a la célula y hacerlos partícipes. Acá está el tema de las etapas, ¿ya? Y un poco para sintetizar, recordemos, nosotros tenemos un caso negocio, que estamos desafiados, tenemos que con este proyecto de nuevo modelo de programación, de competencias para los alumnos, por ejemplo, bien, está ahí desafiado, le hemos sacado, digamos, un poco el rendimiento, tenemos las fechas, tenemos el desafío, pero después yo comparto esto no solamente con las células, sino que con todos los involucrados, con todas las áreas que debieran estar implicados en esto, ¿sí? Con la vicerrectoría de estudiantes o la académica o los que tengan que ver con eso. Para entonces, a partir de esa reunión, que puede ser larga, puede durar un día o puede durar una media jornada, listar todo lo que hay que hacer a nivel de pendientes del producto, que en general en proyectos informáticos son funcionalidades, es decir, para una aplicación de banco es las transferencias, es el poder aportar en una inversión, poder hacer recargas de la VIP, poder hacer un prepago, poder tomar un ahorro, son cosas, son verbos, son todos como cosas que hay que crear, ¿ya? Y eso es lo que genera como el backlog o el cronograma, ¿cierto?, de planificación. Y sobre ese cronograma, el dueño es el owner, el PO. Vamos juntándonos en estos ciclos que son siempre mirando al entregable, o sea, si se trabaja esas 2 semanas full es para poder entregar algo, ¿cierto? Que es sin duda, comienza por el MVP, el mínimo producto viable, y sesionamos todos los días nos vemos las caras, 15 minutos, usualmente estamos parados. ¿Por qué parados? Porque parados genera incomodidad, y al estar parados genera mucho más sentido de urgencia y de estar ahí, ¿sí? El sentarse genera la comodidad de que yo empiezo a analizar y la reunión se extiende, mientras que parado, ¿cierto? Se genera una dinámica que presiona mucho
más, que llama a la acción, que invita, y en esa reunión nos vemos las caras y tenemos que levantar los warnings. Es decir, si Pamela dice, oye, por favor, Claudia, necesito ayuda con esto, este vicerrector no me está pescando, y ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo destrabamos? ¿Sí? Es ahí donde conversamos las cosas directamente toda la célula. Y muchas veces se hace como con una suerte, voy a buscar algo aquí, con la conversación se va pasando, se tiene usualmente 1 minuto para hablar, y se pone el tótem, que se va pasando, en este caso, sorry, pero estoy en la salita de mi hijo, está este mando, y entonces se va pasando, ¡pum! Y le va pasando al otro, y el otro tiene que estar awake, tiene que estar como muy alerta para ir también dando cuenta de cuál es su estatus, qué le quiere pedir al equipo, qué es lo que hay que hacer. Esas reuniones se conocen como las daily meeting. No, ¿por qué está todo esto en inglés? No sé, y la gente que es como más pretenciosa lo sigue hablando todo en inglés. Pero bueno, son reuniones diarias donde tratamos de destrabar. Incluso cuando tenemos sprint de una semana, que es mucho más intenso, las reuniones son a principio en la mañana y al cierre del día. ¿Por qué? Porque el PO también quiere decirle, hey, vengan a darme cuenta, ¿avanzaron en lo que les pedí? ¿Sí? ¿Cuánto de esto que estaba trabado, ¿cierto? En la mañana se destrabó. Entonces, un poco aquí está, ¿cierto? Ustedes van a tener y van a contar con estas láminas cómo es el proceso del Scrum, ¿cierto? Donde participan todos estos usuarios, ¿cierto? Cómo sale el detalle, el backlog son todas las funcionalidades, cómo esos backlogs, ¿cierto? Se analizan y se dice, wow, tenemos que cumplir con todo esto, perfecto, vamos a tener ciclos, vamos a tener 5 sprints de 3 semanas cada uno, y aquí se empieza a construir lo que se llama, más en detalle, lo vamos a ver el próximo miércoles, que son las historias de usuario. ¿Cuáles serían esas historias de usuario? Para entonces empezar a trabajar en equipos, todos sentados en las mismas mesas. Es decir, aquí van a ver gerentes sentados, en este caso vicerrectores sentados, junto con un programador, junto con un analista, porque es muy poco jerárquico, es bastante horizontal, para entonces ir a este product release o el entregable y hacer una acción re importante. Aquí no estaba mencionado, no sé si lo mencioné en el... No estaba. La reunión de retrospectiva. ¿Qué significa la reunión de retrospectiva? Cuando nos juntamos en la review, el equipo le muestra a todos los que se habían reunido antes, a todos nuestros clientes internos que se habían juntado antes en esa primera reunión de planning, les dicen, miren, este es mi MVP. No conseguimos hacer quizás la transferencia a clientes no Banco Estado, pero sí a clientes Banco Estado. Este es mi mínimo producto viable. Con esto yo llego, esto es lo que yo alcancé a desarrollar. Y se revisa, se recoge todo el feedback, ¿cierto?, de todos estos stakeholders y participantes del equipo, y después la gente se va. Pero la célula se queda a analizar y hacer la retrospectiva, hacer un ejercicio de análisis y de priorización de todos los comentarios que se dio. Yo creo que esto es súper valioso porque en general tendemos a tomar feedback, pero no mucho a analizarlo. Es como, sí, ok, vale, pero no realmente a ponerlo en perspectiva, a ponerle una machita de impacto, a decir cuánto de esto es cierto, cuánto, bueno, son comentarios mejorables, pero es perfectible, no pasa nada. Lo que les comenté, los roles, ¿cierto? Mismo flujo, son otras maneras de llamarlo, y siempre esta lógica de ciclos que debería ir a un incremento del producto. El concepto de MVP, que se los había mencionado antes, el mínimo producto viable, Minimum Viable Product, ¿qué es? Es un concepto que dice, mira, como nosotros no podemos hacer todo perfecto, construir un Ferrari desde el inicio, lo que sí vamos a ir es al concepto de qué queremos como proyecto. Y en este caso queremos un proyecto de movilidad. Queremos construir un auto, pero vamos a ir, y esta es una analogía, por supuesto, una metáfora de diseño, vamos a ir a movernos. Entonces, nosotros no vamos a aspirar, ¿cierto?, a mostrarte una rueda, que no tiene mucho sentido porque una rueda por sí sola no es nada, sino que te vamos a entregar algo que esté funcionando, la aplicación, qué sé yo, va a permitir, por ejemplo, en el caso de INACAP, si tuviéramos un tema, qué sé yo, de matrícula online vía una aplicación, ok, al menos hacer la solicitud. Quizá todavía no esté, ¿cierto? La primera semana, la segunda semana no esté todo perfecto, pero así al menos a gestionar la solicitud a través de esta aplicación. Para luego empezar entonces a desarrollar hasta que tengamos nuestra aplicación donde se puede
matricular, dónde puede ir el apoderado, donde se pueden, qué sé yo, documentar todos los pagos, los aranceles, donde se puede incluso reclamar en caso de problema. Bueno, todo eso que es el completo no se considera el mínimo producto viable. El mínimo producto viable es lo mínimo que se necesita para funcionar. Entonces voy a preguntar hasta ahí si hay dudas antes de ir a un ejemplo. ¿No? Hola. Mira, sí, ¿Quiénes veo, hablan? Héctor. Héctor. Muy bien. Mira, lo que veo en ambos casos es que en lo primero, eh, yo parto construyendo un subproducto de algo para llegar a un producto determinado que es lo que yo preveo, que veo desde el principio. En el segundo caso, hago muchas cosas que me son útiles en el camino, pero si tú te das cuenta, posiblemente, digamos, entre el 1 y el 2 se asemejan la rueda y la patineta, pero entre el 2 y el 3 prácticamente lo que hice en el 2 no me sirve para nada, lo que hice en el 4 a lo mejor aprovecho las ruedas y el resto lo boto, y lo que hice del 4 al 5, digamos, significa, digamos, que boté todo lo que hice antes para poder llegar al producto final, que es el producto terminado en el 5. Eh, yo he trabajado con Scrum, ¿ya? Y efectivamente esto pasa, o sea, efectivamente, digamos, como no existe una visión inicial del producto completo que se ocurría con las metodologías robustas, como CMM, por ejemplo, e incluso como el RAP, eh, ocurre, digamos, que en el trayecto, en las iteraciones que se van dando, hay muchas cosas, digamos, o sea, si bien es cierto, digamos, se trabaja, digamos, construyendo o acoplando nuevos componentes al producto para poder llegar a un producto final, es muy frecuente, o posible más que frecuente, que esto que aparece aquí en la segunda imagen ocurra. O sea, que lo que te dije antes, que en el fondo, digamos, para poder llegar al producto final, yo construí 5 productos antes y todos los boté y no me sirvió ninguno. Héctor, ¿en cuántos proyectos en Scrum has participado? Mira, yo la primera vez que yo trabajé en Scrum fue en el año 2009, si no me equivoco, ¿ya? Y antes de Scrum trabajé con CMM y con CMMI. Ujú. Kanban no lo conozco, tampoco conozco XP, pero lo conozco en teoría. Me refiero en la práctica no he trabajado con otras metodologías ágiles más que con Scrum. Ok. Eh, entonces, ¿en cuántos proyectos? Eh, la verdad que desde que entré a INACAP, no, un poco antes, desde que entré, trabajé después de BHP Billiton, digamos, no, antes de BHP Billiton, que eso fue por ahí por el año 2015 más o menos, hasta desde el 2009 al 2015 trabajé solamente con Scrum, ¿ya? Proyectos debo haber hecho, no sé, muchos, no sé cuántos, 10, 15, posiblemente. Eh, ahora, en la empresa donde yo trabajaba era una empresa argentina que venía, digamos, con esta cosa del Scrum desde, como con mucho, no con mucha historia, digamos, en realidad Scrum no es tanto más antiguo que cuando empezamos a usarlo, pero venía como muy entusiasmada, digamos, con la metodología. Ok. Entonces, Ujú. la verdad es que como experiencia es bastante buena, como metodología, digamos, de proyectos cortos es muy buena, Ujú. pero para proyectos, yo diría, desde un punto de vista algo más sólido, más grande, Ujú. creo que, eh, creo que no es, desde mi punto de vista, no estoy hablando, digamos, no estoy intentando imponer nada, digamos, Ujú. pero Ujú. desde mi punto de vista, digamos, creo que no es recomendable. Yo no imagino, por ejemplo, a los ingenieros que construyeron la Torre Eiffel validando todos los días con Gustavo Eiffel si acaso la torre que querían construir iba bien construida o no. O sea, yo creo que los tipos hicieron un buen plan al principio y llegaron a construir una torre maravillosa. Ujú. Entonces, en cierta forma, digamos, yo me pregunto, esto de las metodologías ágiles viene un poco a no estoy en contra de las metodologías ágiles, no me malinterpreten,
pero viene un poco como a subsanar nuestro chasquilleo, entre comillas, porque como informáticos, como profesionales de la informática, rara vez hemos hecho ingeniería. Normalmente, digamos, hacemos, mira, yo diría, digamos, que Héctor, el primer intento de ingeniería fue con CMM. ujú. Sí, Héctor, ¿Eh? porque bueno, tú eres jefe de proyecto y tú tienes como todo un background detrás que no sé si todos comparten o todos conocen, ¿sí? En términos como de programación. Pero te agradezco el comentario. Yo para poder explicarle un poco a quienes no quizás saben tanto de lenguajes de programación o de metodología, yo tampoco abrazo ni soy ortodoxa en Scrum. ¿Ya? De hecho, yo creo que nunca hay que casarse con nadie más que con el marido, así que yo considero que la verdad es que uno tiene que sacar lo mejor de estas metodologías. Exacto, exacto. Justamente yo creo que, a ver, Scrum, sobre todo según cómo se aplique, efectivamente es una muy buena metodología y sobre todo cuánto se adapta y cómo se adapta en la organización también puede ser muy mala o muy buena. Y lo explico por lo siguiente. Y va a ir un ejemplo con el tema del pan costado, donde yo trabajé durante 6 años. Antiguamente la sprint planning, créanme que se hacía muy poco y el mismo Scrum no le daba mucha importancia a esta planificación. Yo no conozco proyecto de Scrum que haya como no concebido el producto completo. O sea, de verdad, proyectos serios siempre concibieron no solo el MVP, sino que lo concibieron global. De hecho, al revés. Es tanto la concepción de todo el backlog que había que hacer que en Scrum existe un parking lot, que es un parking backlog de todos los backlogs que se quedan como en el deseo de los vicerrectores, pero que por alcance, ¿cierto? Por recursos, no se puede hacer. ¿Bien? Entonces yo te diría que como que esa figura de planeación, en general el Scrum ha profundizado mucho más en los últimos años. Yo te diría que efectivamente 2012, 2008 eran proyectos donde el Scrum llegaba y arrancaba ya a la célula, ya y al tiro y no realmente tenían esa planificación. Pero hoy en día yo creo que eso está mucho más integrado. Es más, parte de el hecho de que Scrum haya incorporado ciertos perfiles de UX, de User Experience, para generar historias de usuario donde no solamente estén presentes los perfiles de UX, sino que también la gente que programa entienda estas historias de usuario, ¿cierto? Y vea cuál es la deuda que se va generando en términos de programación, cómo todo el código, ¿cierto? Que se realiza al principio, que se programa, no se pierda, también es fundamental. Entonces yo te diría que esta visión que quizás te ha tocado a ti o esta perspectiva puede ocurrir en algunos proyectos, es un riesgo, pero yo diría depende del proyecto. ¿Sí? Para Sí, avanzar, de acuerdo, pero comentarle. en ese caso, mira, por favor, vuelve a la imagen. En ese caso, la imagen uno es más Claro, pero es que no nos representativa de lo queremos que pegar la queremos con imagen. Scrum, porque yo estoy Sí, fabricando cosas, subproductos que al final me van a servir para mi producto final. sí, lo que pasa es que esto es una metáfora, no tiene otra intención que decir vamos al concepto y el concepto finalmente es la movilidad, es lo que quiere decir. Entonces, si efectivamente nosotros construimos cosas que están muy alejadas, ¿cierto? Y no nos van a servir en términos físicos, en términos de que quizás esta parte de la patineta no va a servir para el auto final, pero sí en términos de movimiento y poder probar con usuarios y poder decir de qué manera esto es eficiente o no eficiente, es decir, a cosas más abstractas, efectivamente el Scrum y esta lógica incremental es muy útil. Porque no solamente va a solo el foco del producto, sino que también tiene foco en el servicio, que en este caso dice relación como ver a las personas. ¿Sí? Entonces, no nos quedemos tanto pegados con esto, que es muy concreto, sino que detrás hay una metáfora. ¿Sí? Avanzo, continúo un poco con el ejemplo del banco. El banco tuvo un requerimiento en el año 2012 con un tema de poder construir realmente la banca móvil en una aplicación, en una app que además tenía como plataforma Veritran. Nosotros como sugerencia experiencia cliente dijimos, ¿cierto? Dentro de nuestro modelo de experiencia cliente, oye, esto que vayan a construir, este MVP, por favor que sea la aplicación, lo primero que vayan a desarrollar sea resolutiva,
sea simple y realmente asesore y en la punta. Es decir, no que a mí me digan en el celular, oye, llame al 600-207.000, porque realmente eso no va a ayudar ni va a asesorar. Teníamos también nuestro Customer Journey. ¿Se acuerdan que aquí un compañero comentó el lunes que INACAP también tiene, ¿cierto?, un viaje del estudiante? Siempre todos estos instrumentos, ¿cierto?, se miran para no partir de cero, sino que realmente partir con antecedentes, con información, con insight de los usuarios, de los clientes, y con la información de cuál era el índice de recomendación neta o Net Promoter Score, el NPS, que en este caso pues, ustedes pueden tomar como línea base todas las encuestas de los estudiantes o información. Es un input, ¿ya? Como decía la Pamela, no es que sea la verdad y nosotros, ¡pum!, a lo que piden los estudiantes lo hacemos. No, los procesos de innovación no son así, no se crea haciéndole caso a lo que dice el cliente. Si le hiciéramos caso a lo que dice el cliente directo, literal, no podríamos avanzar, porque los clientes, respecto de las cosas que no existen, como dice Steve Jobs, no pueden imaginarse, tienen que tener algo sobre lo que al interactuar efectivamente empiecen a mejorar, dados con su feedback. Entonces, bueno, ¿qué es lo que salió de esta app? Un producto terminado, un mínimo producto viable, que obviamente, como MVP, es perfectible, y acá te doy toda la razón, ¿cierto, Héctor, de que efectivamente algunas de estas cosas, de toda la lana, de todo el código que se programó, quizás haya harto que se desaproveche. Pero bueno, había que salir al mercado. ¿Qué es mejor? ¿Demorarnos en un proyecto un año o salir en un mes, al menos con poder hacer saldo, poder hacer transferencia, ver el saldo y estar funcionando, arrancando? Ese es el espíritu. Ojo, vuelvo a insistir, y también Héctor lo comentaba, no es que ninguno de los dos seamos talibanes de la metodología. Ahora, ¿qué es lo que pasó cuando se levantó este MVP? Y sin duda que es una de las cosas, ¿cierto?, que tiene como defecto el Scrum, que obviamente no era perfecto. Obviamente los usuarios, por la encuesta, ¿cierto?, de recomendación neta, nos iban diciendo que tenía un montón de problemas, que no era posible hacer, inscribir las transferencias desde la misma aplicación. Los usuarios, no estaba esa funcionalidad, por lo tanto tenían que, para inscribir, no sé, si yo quería a la Claudia Vázquez transferirle dinero, entonces tenía que inscribirla desde el computador en la casa y luego pasarle la plata para acá. ¿Por qué? Porque, bueno, no se podían sacar todas las funcionalidades en 2 semanas. Sintieron que no era amigable, sintieron que no estaban listas las notificaciones por email, que no era posible pagar productos, la cuenta de la luz, la cuenta del agua. Ok, uno podría decir, Scrum es lo peor. No, no es lo peor. Obviamente, para este MVP, habían todos estos elementos perfectibles. Lo bueno es que, al darle este feedback al PO, nosotros inmediatamente negociamos. El PO iba a ser como funcionalidad que seguía a continuación un tema de ahorro, iba a meterse en las inversiones, tenía dentro del backlog a otras funcionalidades, y ahí entonces dijo, no, tengo que reordenar mi backlog y voy a hacer como prioritario la inscripción de destinatarios en la misma app. Y obviamente eso mejoró la experiencia. Nosotros subimos, recogiendo justamente el feedback del NPS, aumentamos de 61 a 81 puntos porcentuales el NPS en un mes, y además sostuvimos ese NPS durante 5 meses. Un poco esto es parte, ¿cierto?, de las cosas. Piensen que partimos así, con un producto que en este caso era el pago root. Estos son los wireframes, o sea, aquí, si ustedes ven, no tiene mayor diseño, y después, en la medida que esto va avanzando, efectivamente vamos entregando productos mucho más ricos, con su onboarding, con ya todo mucho más completo. Bien, vamos a Kanban, que es una técnica. ¿Quién de ustedes conocía Kanban? ¿Quién ha trabajado con Kanban? Si alguno hizo la prueba o el autodiagnóstico, no sé si respondieron si era un tablero chino. Sí, o sea, en mi caso, Daniel, alguien por acá. Daniel, por acá. Buen día. Sí, en mi caso sí, porque, bueno, yo dicto la asignatura de diseño de experiencia, además de dirigir el área, entonces dentro del programa tenemos que pasar montones de toolkits y herramientas que provienen de la Agile. De hecho, tenemos 2 patitas, una en metodología de la innovación y diseño de experiencia, entonces paseamos un poco por todo este toolkit, y además del que ya está implementado en INACAP, que es la asignatura de innovación y emprendimiento.
Perfecto, buenísimo. Sí, sí, sumamente útil porque es rápido y porque en el fondo permite generar tareas. De hecho, hoy día lo bacán de eso es que hoy día está todo digitalizado en Miro, por ejemplo, y eso es súper rápido también, lo hace como que tome más valor y que tenga más participantes. Eso también se puede Vamos a explicarle potenciar. entonces, súper, gracias Daniel, vamos a explicarle al resto entonces qué es Kanban. Kanban no es chino, es de origen japonés, la palabra significa kan de visual y ban de tarjeta, ese es el origen, ¿ya? Y lo que permite, es muy útil, porque lo que permite es ver todas las tareas que uno tiene, toda esa lista de to-do que uno usualmente se anota, ¿cierto?, en un cuaderno o en alguna aplicación, las tiene en un muro, ¿ya? Y las tareas van pasando, ¿cierto?, de primero pensar, hacer el brainstorming de todas las tareas, van pasando a las pendientes, a las que están en curso y a las terminadas, ¿sí? Se va viendo todo esto, se fijan estas grandes columnas, estas 4 columnas y cómo se van moviendo. La utilidad sin duda tiene que ver con poder compartir e inspeccionar, ¿cierto?, los fundamentos del Scrum, de las metodologías ágiles, inmediatamente, bueno, ¿cómo estamos? Y también lo otro, y en el espíritu, ¿cierto?, de Scrum y de las metodologías ágiles, es que siempre hay por cada tarjeta un responsable. No es que nosotros dejemos esto, bueno, hay que hacer esto, y después se verá quién lo hace. No, se encarga a la persona, se dice, es Daniel, es la Pamela, es Héctor, es Hugo, se especifica, se describe la tarea tiene que estar con un verbo activo infinitivo, ¿ya? No es la consecución de... No, es realizar reunión, coordinar no sé qué, elaborar programa, llamar a fulanito. Las tareas también son asibles, son tomables, no son grandes metas, no son metas, son cosas que uno ejecuta, ¿sí? Y por lo tanto son muy específicas. Mientras más granulares, mejor, porque así realmente estamos viendo todo el trabajo que implica y que conlleva. Y lo más importante, y siempre en la agilidad, que manejamos el tiempo, un tiempo estimado de realización. Y aquí, nuevamente, no es así como 3 días, no, se miden horas. 4 horas, 5 horas, 24 horas, 86 horas, ¿cuántas horas tenemos? ¿Ya? Muy, muy concreto. Entonces, antes de ir a la actividad, recuerden, para quienes no han marcado la asistencia todavía, por favor marcar la asistencia y vamos a ir a la siguiente actividad. Vamos a compartir un archivo Miro, yo se los voy a mostrar, y vamos a dividirnos en 4 salas. Laurita, van a ser 4 salas porque no somos muchos, para que ustedes puedan pensar en lo siguiente. Cada sala, ¿cierto?, tiene un board, un colorcito, ustedes se van según el número de sala a la correcta, y entre los integrantes van a pensar lo siguiente. Todos ustedes, supongamos que comparten oficina y tienen que mudarse, tienen que cambiarse, ¿ya? Tienen que cambiarse de oficina, ¿ya? Piensen en esa oficina casi como una casa, ¿ya? Entonces, cada una de estas tarjetitas, ¿ya?, va a comprender las tareas. Yo puse acá un ejemplo de esta mudanza, ¿ya? Limpiar hogar antiguo. Pueden ponerse en la situación de oficina o de casa, como ustedes prefieran, ¿ya? Pero lo típico, las típicas tareas. Yo creo que Fernando, la Camila, Mauricio, Mario, que no están con, ¿cómo se llama esto?, con cámara, han vivido igualmente una mudanza en algún momento de su vida. No pueden ser tan jóvenes, ¿cierto?, y audaces para no haber vivido esa experiencia. Bueno, y ponerse en una situación que también el equipo tiene que deliberar. ¿En qué momento la mudanza se encuentran? ¿Ya? Si se encuentran, ¿cierto?, en progreso, bueno, poner todas las tareas que están en progreso y todas las tareas que ya hicieron, ¿sí? Entonces, escribir acá todas las que ya cumplieron. Ejemplo, si estamos tomándonos las cervezas porque ya llegamos al lugar de destino, ya llegamos a la nueva oficina, a la nueva casa, entonces poner todas las tareas que ya fueron hechas a este costado de la columna y decir, efectivamente, estamos en la mitad de esto, ¿sí? Tienen 10 minutos para realizar esta actividad y 10 para plenario, ¿sí? Acuérdense, todas tienen las tareas que colocar así muy simple en la misma tarjetita, la actividad,
el nombre de la persona y las horas que esa actividad demora. Y a diferencia de un poco la vez pasada, la sesión anterior, esta vez yo voy a llamar así, absolutamente sin, ¿cómo se llama esto? Sin definir un líder. Yo voy a ver los participantes, así que todos tienen ahí que aperarse con el speech que vayan a realizar. Voy a compartir entonces la URL, chat, y voy a esperar a que todos puedan ingresar para saber si no tienen problemas. Ahí lo dejé para primero ver cómo están ingresando. Ya están entrando, veo varios. Súper. Y entonces la Laurita ahora nos va a dividir en 4 salas. Tienen 10 minutos. Que sepan que acá hay un relojito. Yo voy a poner los 10 minutos. Si no quieren escuchar la música, que tiene todo el sentido, simplemente esto la musiquita se para acá. Ahora no me aparece, pero tiene una cosa donde se puede controlar la música para que no los interrumpa. Nos vemos. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, buen día. Hola. 1. Sí. ¿Listos para la mudanza? Lámina verde, ¿cierto? Lámina verde. Hola, uno. Listos. Listos. No sé, empezando recién. Yo diría que empezando más conjunto. Claro. Ah, ya, buen punto. Sí, eso ya está todo definido. Me parece. Que eso también podría ser parte de las tareas. Que esas cosas ya están Claro. definidas. ¿Y nos ponemos a escribir o...? Luis, ¿tú vas a escribir? Repitan uno. Ah, Luis, ¿tú vas a escribir? Ah, pero una persona que escriba las actividades, ¿o no? Para ordenarla, o si no, si todos Sí, yo escriben. creo. Dale, voy escribiendo entonces. Ya. Ya, pues, primero conseguirse las cajas. Que haya un Eso ya lo responsable tenemos de hecho. conseguir las cajas. ¿Ya lo tenemos hecho, las cajas? Bueno, ya está hecha. Ya. Y ponle que lo hiciste tú. Esto es conseguir cajas. Y acá había que poner también plazos, ¿cierto? Plazo y responsable. Sí. Y va Sí, con las horas. Personas y horas. Entonces, pon ahí lo Las que cajas tengas. me puse a mí 5 horas. Ya, perfecto. ¿Qué más tenemos? Ok. Perfecto. Y ahí ponle responsable quizá cada uno, o sea, como que cada uno con sus propias cosas, ¿no? Ya. Ahora hay cosas que son comunes, porque tenemos una impresora. Sí. Hay que definir el nombre de la persona y el tiempo que se va a tomar en ordenar las cosas en la caja. Quizá, Luis, habría que ordenar cosas personales en cajas, y otra en progreso es aquellas cosas que son comunes, la impresora, el sillón que tenemos ahí en la entrada para recibir a la visita. ¿Nos estamos mudando de qué? ¿De oficina? ¿Sí? Ok. Yo decía oficina. Bueno, pero las actividades son casi las mismas, así que... Ya.
Lo otro que decía Luis también, que ya está hecho, es la definición del nuevo lugar, definición y contrato de arriendo, una cosa así. Contratar. Porque es con verbo, ¿cierto? Entonces, Cierto. contratar nuevo lugar. ¿Quedamos que era oficina o casa? Para poner. Sí, oficina. No, Casa. chuta. Sí, pues no somos familia, no somos familia. Compañeros de trabajo. Ya, contratar una oficina. Ya, te voy a poner a ti, Pamela. Y te... Ok, y ahí me demoré 5 meses. Ah, no, son en horas. Ah, escucha. Sí. Buscar el servicio de mudanza o no. 24 Puede estar horas. en progreso. Ya. Eso, buscar el Ajá. servicio de mudanza. Voy a poner en progreso. Voy a ir avanzando. Ya. Ok. Es ¿Y que eso qué es lo que, tenemos? lo que dijo la Camila. Es que le estoy Ya, poniendo ahí. Buscar servicio de Servicio de mudanza. mudanza. ¿Qué tenemos como pendientes en la primera columna? No tenemos. Guardar las cosas en las cajas a lo mejor. Cargar las cajas. Em, 5 horas. Voy a poner... No. Y te voy a poner a ti, Luis, como encargado de las cajas del camión. Ya. Ya. ¿Qué más? Bueno, ahí decía algo que igual tiene sentido, que tiene que ver con gestionar o coordinar la limpieza de la limpieza. oficina antigua. Ok. Eso sería al fin. Exacto. ¿La pongo o la escribiste? Sí, Ya. Gestionar, limpieza. oficina Y esto antigua. van a ser... Ah, oficina antigua. ¿Y esto es cuánto tiempo? ¿Será todo un día? ¿8 horas? 8 horas. Puede ser Un también responsable que no está... Ponme a mí. Ya, Pamela. descartar las cosas que no se van a llevar, por ejemplo, como Botarlas, ya. sí, Descartar. botar o descartar. Ay, Descartar, reciclar. Reciclar también. Los papeles Estaba puesto. que van a estar amontonados en el escritorio. Claro. ok. Entregar porque cuando uno se va de un lugar también tiene que entregarle claro, entregar llaves, eso. Eso lo vamos a dejar como pendiente. Entregar llaves. Voy a poner a ti, Ingrid. Dale. Entregar llaves. ¿Y cuánto tiempo ponemos a eso? ¿Serán 1 hora? ¿Cuánto te van a decir? 1 hora. Fue muy lindo mientras duró, muchas gracias. Sí, porque me imagino que revisan cómo está el lugar y ya, ok, pásame las llaves. No sé. Pero también esa es otra tarea, yo creo, Ingrid. ¿Cuál? La que acabas de decir, la de revisar con el antiguo propietario. Pero eso es aparte de entregar las llaves, porque como que lo hacen en el momento, Claro. ¿no? Sí, vamos a ponerlo. Revisar condiciones actuales oficina. Claro. ¿Alguien que no haya estado acá con nombre? ¿Mayori? Te voy a poner a ti. Y puse envolver caja en alguna parte, o sea, comprar papel para envolver. Excelente. Te voy a poner igual acá. Ponme igualmente ahí. Revisar condiciones actuales, voy a poner 2 horas.
Tenemos poquitas cosas en progreso. Sí, eso estaba mirando. Hola, equipo El 1. servicio de mudanza. Hola. 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 ¿Cómo están? ¿Tienen dudas, preguntas? No, vamos bien. No. Estamos en pleno proceso de mudanza. Ah, muy bien. Súper. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nada. Ah, ya sé lo que podemos estar en progreso. Como estamos ordenando las cosas, quizá etiquetar las cajas. Ah, perfecto. Etiquetar cajas. ¿Cuánto tiempo? Lo mismo que dura ordenar las cosas personales, yo creo. 6 horas. 6 horas. ¿Quién falta acá? ¿Qué más? Hoy estoy envolviendo en papel alusa esta cosa plástica, los muebles del living. Muy bien. No, pero en la oficina. Perdón, los muebles de... Muebles El de la oficina. escritorio. Exacto. La sala de Eso. estar. Escritorios. Bueno, les cuento que yo me he cambiado 2 veces de oficina. Yo viví este proceso 2 Oh, veces qué en atroz. menos de 2 años. ¿En INACAP? Sí. ¿Dónde Sí. estás ahora, Ingrid? ¿En Ahora Vitacura? estoy en mi casa. Ah, Ahora bueno, sí, estoy en mi pero... casa. No, pero estuvimos en Ciudad Empresarial y de ahí, estando en Ciudad Empresarial, nos cambiamos. Pero primero estuvimos en Apoquindo. Claro, primero estábamos en Apoquindo, después nos vinimos a Ciudad Empresarial. Ahí fue un primer cambio y ese fue grande porque el equipo estaba grande y había que hacer Éramos todo de muchos. nuevo, éramos muchos. Y después nos cambiamos ahí mismo en Ciudad Empresarial a otra, y ahí fue más rápido, porque ya éramos menos, pero al principio era grande. Y claro, todas esas cosas que usted dice, lo vivimos. Y hay una etapa que también es como, que es como definir los puestos de trabajo, como que hicimos un perfecto. mapa, Pongámoslo. hicimos un mapeo de ya tú vas a ir aquí, tú vas a ir aquí, esta es tu oficina, esto no sé qué. Eso yo creo que Eso. podríamos poner como hecho. Claro, ¿Cómo ha hecho? sí. Ay, ¿cómo se pone uno nuevo? Espérame. Ahí en el Dale más, vuelta. Así que hay que arrastrarlo abajo. Ahí lo hiciste. Ok, distribuir. es como un mapa de la distribución de los puestos. Entonces uno ya sabe, Distribuir puestos. ya sabe a dónde va a llegar. Y a lo mejor en las tareas pendientes, además de ordenar, me acuerdo que también nos pasó que nosotros llegamos a la oficina y ya teníamos rotulados nuestros puestos. Entonces la gente solo buscaba su nombre y llegaba y se sentaba con sus cosas, su cajita, ya Bueno. sabía dónde tenía que llegar. ¿Cachai? Entonces como hubo una pega previa, que no la hicimos nosotros, sino que lo hicieron los que estaban coordinando, de rotular todos los puestos con los nombres. Así que yo creo que puede ser una tarea pendiente, porque obviamente como no estamos cambiando en este momento. Quizá Andreina, ahí lo que dijo Ingrid es distribuir y rotular. Claro, de como trabajo. distribuir y rotular todos los puestos para que la gente llegue fácilmente y... Ya, Ahora, distribuir no sé otros si puestos, 2 horas. No sé si nos van a permitir 2 verbos. No sé cómo es la regla de este board. Ya, O sea, una distribuir y otra rotular. ya. Sí. Sí. Yo creo que el ejercicio ya lo hice. Bueno, también es eso, revisar, pasa también. la última revisión. Ajá. Tarea en Eso backlog. es un backlog. Revisar por última vez. Antes de cerrar. 1 hora. A ver. Ingrid, ponme. Vale. Ok. Oye, y el tiempo ya se acabó, creo. Sí, pero ¿y Sí, cómo? hace ratito sonó, pero el cambio lo hacen
¿O habrá que salir? Desde allá. Ellos Creo solos. que eran 10 minutos para armar esta lista y 10 minutos para conversarla o discutirla. Ah, chuta, ¿No o era sea, en grupo la discusión? corrimos. O sea, ¿con todos? Sí. ¿Ah? Yo No, pensé porque que la demasiado discusión era rápido. como con todos, porque ella dijo que iba a preguntarle a cualquiera. Ah, Sí. yo pensé que era en el grupo que íbamos a discutir 10 minutos. Ah, ya. Podríamos A ver, deja aprovechar de poner discutirlo en el también, chat. pues. Sí. Nos deberían hacer ellos volver a la sala, Claro. a la general. Sí, porque encima si le va a tocar a cualquiera, todos tenemos que estar como claritos con las cosas, porque a cualquiera le va a tocar hablar. Me pregunté por si acaso. Sí, son 7 tareas pendientes, 5 en progreso y 6 que ya están hechas. Perfecto. A ver, podríamos introducir en las otras. ¿Qué entonces? Miremos la sala de Ah, claro, alguien puso ahí hacer las camas. Sí, eso está en ahí en está el chat. campamento de Están casa. mudando de casa. Sí. Nos faltó la celebración, cuando ya terminemos de ordenar todo. Sí, dale, Ya, dale. pongámoslo. El Brindis. carrete. Mudanza de oficina. Tarea y pendiente carrete. Pongámoslo. El happy hour. El asado de bienvenida. Ahora, Ya, entonces era una mudanza de oficina y estamos en progreso, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí tenemos la cuenta regresiva Sí. para llegar al... Ahí volver a la otra. Ah, ya. Todos, muy bien. todos 4 horas. Un día entero, yo digo, de celebración, ¿no? Muy poco, Obvio. Día libre, día libre. con todo el trabajo que se hizo con el cambio. Ya. Éxito, nos vemos allá. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Recording in progress. Muy bien. Ya están llegando todos. ¿Cómo les fue? Bien. Sí, muy bien. Vamos a ir ahora de atrás para adelante. Vamos primero con el equipo 4, que voy a llamar a Carlos Navarrete para que responda la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor beneficio que vio a esta técnica? Carlos, somos todo oídos. Bueno, uno ve el bosque, digamos, de todo lo que se requiere, todos los árboles que hay que mirar, y también la organización y de todo el proceso y también entender más o menos cuánto tiempo podría llevar cada una de las tareas. Perfecto. ¿Tú antes habías trabajado con Kanban? Con lista de tareas sí, pero no con como que de organizar la misma lista de tareas, organizarla en proceso, hecha y también en backlog. Eso no, nunca. Ok. Muy bien. Me gustaría llamar entonces del equipo 3 a Fernando Álvarez para que conteste la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que podría aplicar, Fernando, esto en tu vicerrectoría? Que además entiendo tú estás en el área de innovación. O sea, es de desarrollo institucional la vicerrectoría. Pero sí, creo que se puede aplicar bastante. Igual trabajamos con hartos proyectos, entonces tenemos como siempre hartas tareas. Somos 3 direcciones dentro de la vicerrectoría, y de repente también nos falta visibilidad de lo que hace la dirección de al lado, por ejemplo. Entonces esto tenerlo todo en un mismo espacio, porque claro, visualmente es muy fácil, es muy práctico verlo. Entonces creo que en ese sentido nos entrega toda la visibilidad necesaria. Porque de repente hay proyectos también que impactan al de al lado, entonces eso me parece que es súper beneficioso. Muy bien. Y del equipo 2, me gustaría preguntarle a Ricardo Cruz. Él sí está en vinculación del medio de innovación, ¿cierto, Ricardo? ¿Cómo lo ves trabajando esto en tu equipo interno, solamente con tu equipo? Mira, actualmente nosotros utilizamos la plataforma Trello
en donde tenemos estos tableros dinámicos en donde se van definiendo las actividades y los progresos que tenemos. Este es Trello. Esto es solamente para que el resto de los compañeros lo conozcan un exacto. poco. Y bueno, eso es una metodología Kanban, es un tablero en donde vamos definiendo en qué etapa están las tareas, los progresos, etc. Actualmente en la vicerrectoría se está aplicando un concepto de reuniones, la verdad es que de toda la vicerrectoría, incluyendo directores, asesores, vicerrector, donde también hacemos una especie de feedback en qué estamos cada área, cómo estamos vinculando en base a los lineamientos estratégicos que tiene la institución. Así que creo que se está haciendo, antes no se hacía, pero sí estamos tomando esta iniciativa y estamos tratando de trabajar y generando la sinergia entre equipos de la misma vicerrectoría. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Y me gustaría finalmente, del equipo 1, donde está Andreina Briceño, Camila Castillo, Ingrid Cabello, Luis Cifuentes, Mayo Lizazo, Pamela Cifuentes, qué gran equipo, eran varios, era el más grande. Voy a llamar a Andreina Briceño para que conteste la siguiente pregunta. ¿Quién crees tú, Andreina, que tiene que llevar como la batuta de esto si, por ejemplo, lo lleváramos a Trello? Estoy proyectando, entiendo ustedes lo ven, esto es un Trello. ¿Quién debiera ser acá el responsable de la coordinación de este archivo? Hola. A ver, nosotros, por ejemplo, en el caso de ahora, cuando lo estamos haciendo, fuimos todos, lo bonito que tiene esto es que fuimos todos responsables y cada uno iba aportando desde su mirada, ¿no? Desde lo que tenía que hacer. Anteriormente yo había trabajado también con Kanban, con Trello precisamente, en la agencia de marketing digital donde yo estaba. Y claro, aplica bien para proyectos digitales sobre todo, porque tú puedes tener la visual completa del proyecto y ver los estatus y las tareas de cada uno, ¿no? Pues las tareas asignadas para cada persona y las tareas también que van a hacer que se lleve a cabo el proyecto. Entonces, como que el responsable en ese caso, por ejemplo, como tal del proyecto era el PMO, o sea, el jefe del proyecto, era como el responsable de la vista global. Pero cada uno, cada integrante era su propio responsable, también en el sentido de actualizar la plataforma, porque claro, esto lo que tiene es que es muy dinámico. Entonces, así como tú vas actualizando a la tarea completada, tienes que irla rodando de estatus, tienes que ir actualizando la herramienta para que en el momento de que cualquiera se meta a consultarla, esté actualizada con el estatus real. Perfecto, muchas gracias, Andreina, súper bien. Bueno, este equipo trabajó súper en detalle las tareas para que no, las tareas cuando son muy grandes, muy generales no sirven, tienen que ser tareas, como les comentaba, desagregadas, pequeñas, concretas. ¿Quién es el responsable? Bueno, cuando uno está ahí y dice Pamela o dice Camila, es la persona responsable de la tarea, la que tiene que ir viendo si efectivamente está en la columna correcta, ¿ya? El PO en este caso tiene la vista general y obviamente él puede inspeccionar como, bueno, si efectivamente hay algo errado, hay algo equivocado, pero se supone que cuando vamos haciendo, y todo esto son muy fáciles, ¿no? Por drag and drop, ir poniendo las cosas, tiene que haber una responsabilidad por parte de quien es el responsable final. Jira, que es otro también sistema Kanban, ¿cierto? Por ejemplo, yo no tengo facultades, no puedo mover las tarjetitas. No sé cómo pude, porque no podía. Hasta ayer no podía. Espero el PO no me mate, porque este es un proyecto que está en curso. Bueno, esas son las cosas, ¿no? Que hay que ir viendo en cuidado. Esto tiene unas categorías que los pusieron con estas etiquetas, pero ellos saben a qué corresponde. Este es un desarrollo, es una cosa bastante extensa. Y tiene distintas vistas también, como más en lógica de carta Gantt, la distinta disposición de las tareas, ¿ya? Son herramientas que también como permiten ir viendo cómo esto va enlazado y cuándo son las entregas. Bien, volvemos entonces a los contenidos de este módulo para ir cerrando.
Dentro de las ventajas, sin duda, ustedes ya lo vivieron, como decía Carlos, ¿cierto? El poder visualizar en un mismo espacio todos los roles, todas las tareas específicas, bien detalladas. Esto facilita mucho la comunicación interna, se permite saber dónde efectivamente las tareas están atascadas, dónde quedaron en curso, o si llevan semanas en curso, eso también es muy sintomático de algo. Agiliza el proceso de trabajo porque permite a todos estar como conectados y sintonizados y sabiendo en qué está cada uno. También permite determinar y medir el tiempo, si nosotros habíamos dicho 4 horas y esto está en curso hace, no sé, 2 días, pues mira, no sucedió en 4 horas. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ese valor, ¿cierto?, que dijimos de la inspección, es sin duda uno de los valores como más importantes que tiene esta técnica. Esta técnica se puede aplicar no teniendo necesariamente metodología Scrum, ni Lean, ni nada. Es simplemente una herramienta, un tool que cualquier grupo, cualquier equipo humano quiera usar para organizarse. Bien, vamos con el Lean Startup. Lean Startup es otra de las grandes metodologías ágiles que conjuga el concepto Lean y el concepto de lo que es una startup, de lo que es una empresa que se entiende como startup. Y aquí Tim O'Reilly, de la editorial O'Reilly, dice en el fondo que cada vez más esta metodología ya no solamente se aplica para las empresas rápidas, ágiles, que nacen como gacelas, como son las startups, sino para cualquier tipo de organización, cualquier tipo de negocio exitoso que quiera mejorar lo que está haciendo. Él nos desafía con esta cita un poco a esto. ¿Cuáles son los orígenes? Primero de Lean, llevando a una simplificación. Aquí pueden haber gente, en este curso, gente mucho más experta de lo que es Lean, pero en definitiva, el origen es fabril, viene del mundo de la manufactura, de la empresa Toyota, que es el origen de la Toyota, que lo que tiene por intención es poder focalizar y reducir los 8 tipos de desperdicios que en general en las fábricas, en el mundo fabril se dan, que es la sobreproducción, los tiempos de espera, el transporte, el exceso de procedimiento, los inventarios, los movimientos, los defectos, los errores, los productos que son defectuosos, y no utilizar la creatividad de la gente. Esta metodología fue después recogida, ¿cierto?, por Steve Blank, quien la lleva al Silicon Valley, quien la lleva al mundo de las empresas modernas, mucho más en una lógica de lo que hoy día entendemos por organizaciones, por empresas. Pero el origen, insisto, de Lean está en Kishiro Toyoda, que es el padre de esta metodología Lean, de poder sacar a cualquier proceso la grasa que tiene, es decir, todo lo que no está agregando valor en un proceso productivo, en la línea, eliminando, ¿cierto?, el despilfarro en esta mejora de la calidad, reduciendo los tiempos, porque piensen que en una línea, ¿cierto?, fabricación, que se dio de los autos, bueno, cada minuto va contando e implica más o menos eficiencia y producción. La palabra, sin duda, del Lean también tiene una lógica que es en inglés, que es como ágil, esbelto, sin grasa, pero el origen viene del Kaizen, que es una palabra también nuevamente en japonés. De hecho, quienes han participado en proyectos Lean, no sé si ustedes lo saben, pero tienen como hartos modismos y cierres y ceremonias súper japonesas, te hacen casi tener un poco de las técnicas, porque ellos van al concepto primero del Kaizen, que es como la disuasión o el incentivo, el concepto de Kanban, y también el concepto Poka, o Poka-yoke, que en japonés significa a prueba de fallos. Esos son un poco los valores que están detrás, y en términos también valóricos, la filosofía del Gemba y la filosofía del Monosukuri, ¿ya?, que es hacer las cosas bien, es lo que los gringos llaman mucho como la tarea bien hecha, ¿no? O sea, ese es como el espíritu y un poco la filosofía que hay detrás del origen del Lean. Yo me tocó participar en el Banco Estado, en un proyecto Lean, no era una startup, así que era Lean a secas, y es una mirada de un proceso que había que repensar y que remejorar. Ya varias veces se había intentado y no se había conseguido. Este proceso era un proceso de venta telefónico a través del call center de Banco Estado, a través del outbound, para vender seguros. Este proyecto se hizo en el año 2012
Y la gran conclusión que se hizo, también nuevamente involucrando a todos los actores del CCL, el Centro de Contacto LOTA, del banco, del cliente interno, los stakeholders, todos los que participaron en cómo hacer más esbelto, menos grasoso, ¿cierto?, ese proceso, fue que tenía que tener mucha tecnología. Le explico, en una llamada, cuando no sé si a usted le ha pasado que lo han llamado para venderle un seguro, vender seguros por teléfono es lo más complejo. ¿Por qué? Porque es una decisión demasiado importante para decantarse o para poder decidir en ese momento, ¿sí? Y lo que antiguamente se hacía, o al menos Banco Estado, que estaba un poco rezagado en estas tecnologías, es que había muchas instancias de interacción. Entonces había una primera contactación, ya, no sé, con Camila, que le voy a vender esto, pero después yo tenía que efectivamente decirle, ok, ¿te interesa? Que entre que lo conversaba con el marido, con la amiga, con la prima, con lo que fuera, y efectivamente después yo volví a contactarla. En eso hay un desgaste tremendo, ¿no? Y entonces se pierde todo esto y el embudo de conversión de ese proceso de venta era muy malo. Entonces lo que se hizo fue colocar una tecnología que yo me imagino que ustedes la conocen, si es que han comprado un seguro por teléfono, y es que hay un sistema de identificación, de identidad y de aseguramiento de los datos que quedan encriptados por voz. ¿Ya? Es decir, yo reconozco, se le vendo un seguro a Camila, pero Camila ahí a la firme me tiene que decir si le interesa o no, ¿ya? También tiene el riesgo que mucha gente me diga que no, pero todo se resguarda, entonces hay respaldos, ¿cierto?, digitales de la voz, del proceso, de cómo se lee el contrato, de las excepciones, etc. De todo esto, créanme, se aplicó esta metodología Lean. Uno puede haber dicho, oye, pero ¿cómo no te diste cuenta de eso con cualquier proceso? Sí, probablemente, quizás con cualquier otra metodología, pero básicamente aquí la que nos hizo repensar y como salir de la caja fue que teníamos que simplificarlo, teníamos que sacarle todo lo anexo e ir a lo sustancial, que era certificar el sí del cliente. Steve Blank, como les decía, es un emprendedor, un profesor de Silicon Valley, que él desarrolla un libro, una teoría que se llama Desarrollo de Cliente y que viene a aplicar ya como en la lógica mucho más del siglo XXI, la modalidad y la metodología Lean para las empresas, para los procesos, las herramientas para que ellos tuvieran éxito. Él escribe un libro también que se llama Lean Startup Changes Everything, y él definió un movimiento en el Silicon Valley de Lean Startup. Y el tercero es Eric Rice, el que estaba en esa charla, ¿cierto?, que les mandé el video y que vimos y visionamos hoy día, que es un chiquillo que nació en el año 78, que fue bloguero. Estamos hablando de la web 2.0, los más antiguos sabemos a qué nos referimos, ¿cierto?, de eso, en pleno auge, ¿cierto?, de los blogs. Él empezó a escribir sobre cómo aplicar Lean para las empresas. Él tuvo su propia empresa que se llama Catalyst Recruiting, y él se empezó a crear esta lógica de cómo hacer que las empresas efectivamente pudieran actuar como gacelas. Él tuvo su propia startup, que sin duda es muy fácil implementar estas metodologías porque nacen sin burocracia, nacen sin grasa, nacen, ¿cierto?, súper rápidos, ágiles. Entre los pocos socios que se tienen en una startup, se tiene que definir, decidir, tomar decisiones, así. Entonces, él después empezó a escribir sobre cómo estos mismos beneficios podían adoptarlo las empresas grandes. Él tiene esa charla que les compartí en el video, muchas más si quieren saber más de este chiquillo. ¿Y qué es finalmente también una startup? Sin duda que una institución humana, una empresa que está basada, ¿cierto?, en estar como en la incertidumbre extrema, porque es un negocio nuevo, con lo cual no existe lo que vamos a crear, no existe el producto ni el servicio que vamos a diseñar. No solamente es un producto, que esto es bien importante, sino que en general está dado por una nueva manera de hacer, con lo cual también puede ser una gestión de innovación por incremento, no solamente un gran salto tecnológico. Es sumamente humana, como les decía, y el hecho de que el producto o el servicio de una startup sea innovación, sea resultado de un ejercicio de innovación, también es parte del core, ¿ya?, de esta empresa, porque lo que ellos están tratando de resolver son problemas, son oportunidades, son como yo a una brecha que tiene un cliente, a una brecha que tiene un usuario, voy a entregarle y ofrecerle algo mejor, algo distinto, ¿ya? Entonces, claramente, esa es la característica de una startup. La innovación, no quiero aquí, tengo varios presentes en términos de innovación que seguramente conocen mucho mejor, pero en términos generales existen dos tipos de innovaciones.
la disruptiva y la evolutiva o incremental. La disruptiva está dado por un gran protagonismo de alguna tecnología, es decir, yo pongo realidad aumentada para dar clases, ¿sí? Parto sí de esa base, ¿cierto? Generando un gran cambio, y la incremental tiene que ver mucho más con un proceso adaptativo, sobre la base de ciertas mejoras, quizás con la tecnología que yo ya tengo, y en ambas siempre retroalimentándome con los usuarios, con el fondo, con quién es mi cliente final. Comparten cualquiera de estas innovaciones un contexto que es la incertidumbre, no sabemos lo que vamos a diseñar. Su éxito es al revés del copy-paste, aquí no es la idea copiar lo que la competencia está haciendo. Falabella no está innovando si va a hacer un mercado libre, el que innovó fue Mercado Libre, ¿sí? Bien, y fallar rápido, fallar barato. Y yo creo que esa se es llevó a gran parte de la plana de Falabella. Y también, y se llevó a mucho equipo de Falabella, así es, y todos los entretelones que además ahora en ese proceso de innovación en el que está tratando de impulsar Falabella también se le está yendo gente, Daniel, así que si no se apuran van a quedar fuera de mercado. Una de las cosas también muy buenas que tiene es fallar rápido, barato. Este concepto del MVP, la gran ventaja que tienen, piensen lo siguiente: en vez de pensar durante 6 meses el diseño, para que después durante otros 6 meses se programe, y para después llevarlo a testear y que esto sea un fracaso, acá unos 2-3 semanas, con eso se saca un MVP e inmediatamente se va al mercado y se ve si tiene aceptación, qué le pasa a los usuarios, cumple con las expectativas, entonces es mucho más barato. Yo no he hecho toda la catedral, sino que yo comencé, ¿cierto?, por una parte, ¿cierto?, de un ala de la catedral. Lo que decíamos, la naturaleza de este Lean define el valor que le beneficia al consumidor. Ellos ponen mucho protagonismo en qué le aporta a Hugo, a la Claudia, a la Camila, en cuál es lo que va a agregar valor en sus vidas, más que si esto tiene una tremenda tecnología o si esto implica un proceso. Aquí, en general, lo siento por los analistas de proceso, pero no se engolosinan con el proceso. Consideran también esta startup una definición de valor y definición de consumidor que van desarrollando, y por lo tanto, en la medida ya en que evoluciona, puede ir cambiando. Esto no para todo el mundo gusta, porque en definitiva es un ambiente súper incierto, el no tener súper claro, ¿cierto?, a qué target quizás yo me vaya a dirigir, pero no es que no lo sepan, sino que efectivamente pudiera ir evolucionando. Por ejemplo, yo podría pensar que un grupo de gente joven, ¿cierto?, menos adversa al riesgo, más en el fondo aventurera, pudiera requerir o pudiera querer mi producto. Pero finalmente quizás podría encontrar que eso que yo pensé como solución gustó más a adulto joven, con responsabilidades, pero casado, con familias, con hijos, o sea, con mucho más compromiso. Si finalmente ese es mi target final, eso no significa que sea malo, sino que lo que va por detrás es que la definición de valor sustancial que yo definí para mi servicio o producto es mejor para ese target, ¿sí? La nueva definición entonces está pensada en esta creación de valor, y en general el trabajo va de síntesis respecto de nuestra visión, respecto de lo que nosotros queremos, a estresarlo con los clientes, ¿ya? Y vamos a ver al final de esta sesión un pequeño video de qué significa, ¿cierto?, estresar mi visión de empresa y mi mínimo producto viable ante el mercado real, porque aquí si alguno de ustedes tiene una gran solución y lo comparte como gran idea con su familia, con sus amigos, lo más probable es que le digan: pucha, te pasaste, Hugo, súper bien, Héctor, Carlos, fantástico, es muy novedoso, qué bueno. Si uno se lo da a su mamá, dice: uy, qué genial que eres. Por supuesto, qué innovador. Obviamente, todo nuestro círculo lo va a felicitar, pero realmente con quién hay que estresarlo es con el usuario que puede realmente comprar esto, que puede criticarlo y que puede realmente destruir, ¿cierto? Y destruir en términos constructivos, ¿cierto?, nuestra solución. No los quiero aburrir más, acá hay varias definiciones, ustedes van a quedar con toda esta información respecto de qué es Lean Startup, dónde se aplica, es súper cierto, ¿ya? Y esto también de cara, yo se lo he comentado a toda la gente de acá, está bien enfocado en modelos de negocio, cuando uno está pensando, ¿cierto?, en cómo modelar un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿ya?
no es tan fácil de implementar estas metodologías, a menos que sea un proceso. Y ahí efectivamente INACAP, entiendo, tiene un montón de procesos que podrían ser alivianados, podrían ser más ágiles, más, sin tanta grasa, sobre todo, digamos, a partir de esta metodología de productos iterativos. Ejemplo, sapos, ¿ya? Que no me quiero detener acá porque va a haber un video que va a explicar el caso sapos. No sé cuántos de aquí ustedes conocen sapos. ¿Lo han escuchado? Ok, es como el Dafiti chileno, y en síntesis, ellos en el año, no sé, 2005, 2004, dijeron, ¿saben qué? La gente sí es capaz de comprar zapatos por internet, ¿sí? Y en vez de hacer un gran estudio de mercado, ¿cierto? Analicemos, sí, la gente de mayor edad o de menor edad, o los jóvenes, encargarle un estudio a alguien para ver si era factible vender zapatos por internet, ellos dijeron no, eso es un dato. Si le vamos a preguntar, lo más seguro es que digan que no, que jamás comprarían zapatos por internet. Y simplemente se lanzaron a la aventura, crearon ese mínimo producto viable, lo vamos a ver en detalle en el video, y se pusieron a desarrollarlo. Y efectivamente tuvo aceptación, después se vieron enfrentados a todo el problema de lo que era la venta, el stock, la logística, que no lo tenían tan aceitado, no lo habían pensado tan finamente, la demanda tuvo una muy buena recepción y empezaron a pedirles más y más zapatos para distintos tipos y estilos, y bueno, todo lo que sabemos que implica, ¿cierto?, dentro de procesos de supply chain, como son, ¿cierto?, el cambio de zapato, el no me gusta, no me gustó, etc. Este es otro ejemplo, que es Spotify, y esto es otro canvas. No sé si alguno conoce este canvas que son para definir los modelos de negocio. ¿Sí? ¿Lo habían visto ahí? Me afirmó la cabecita. Ay, no la puedo ver. Me gustaría que lo pudieras comentar. Está la Pame y está la Mayori. Bien, ¿pueden comentar un poco, Mayori? Partimos contigo. ¿Qué experiencias tienes con este canvas que es con C y con B corta? Bueno, mi experiencia es un poco más académica, porque en mi proyecto de tesis del máster ocupamos estas herramientas para hacer el modelo de negocio de nuestro negocio. Por eso lo conozco. Acá en INACAP no lo he ocupado nunca, pero fue más académica mi experiencia hasta este minuto. Perfecto, muchas gracias. Primero la Pame y después vamos con la experiencia de Ernesto. Pamela. Bueno, la gracia del Canvas, como decía Mayori, es para justamente armar un modelo de negocio sin que se me olvide ningún factor importante a considerar antes de hacerlo o hacer la puesta en marcha. Y eso implica considerar cuáles son las actividades clave o críticas para que se dé ese negocio, cuáles son nuestros socios, los proveedores, la estructura de los costos, el valor que yo quiero darle al negocio, como el corazón de cómo me diferencio, cuáles son la relación que yo tengo con los clientes, qué tipo de clientes tengo. Ah, bueno, ahí está. Sí, no, está muy bien, estás dando tú la clase, Pamela, y solo quería apoyar con la lámina. Está muy bien, dale. Sí, y la gracia también es que esto no lo hace una sola persona en su oficina, sino que es el equipo que conforma o este emprendimiento, o bien quien está haciendo este proyecto, porque también puede ser un proyecto, y se va iterando con post-it que son también móviles y que uno también se va haciendo preguntas, pero ¿estás seguro esto es un costo o es un ingreso? A veces incluso algo tan básico se puede incluso confundir. Eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Ernesto? Hola, sí, la verdad es que yo lo he aplicado en algunas postulaciones a fondos Corfo de innovación. Y es una metodología que permite establecer relaciones causales, causa-efecto entre ciertos factores críticos de un negocio. Como esquema, ese yo encuentro que es el gran valor que aporta. Que la gente entienda el concepto de negocio y cuáles son las interrelaciones de causa-efecto entre ciertos factores críticos que bien lo definen la plantilla. Eso, nada más. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar que haya tenido experiencia. Y yo por acá, Ricardo Cruz. Ricardo. Nosotros aplicamos este modelo en un proyecto que tenemos que son los CDN, en donde ocupamos a emprendedores pequeños que tienen muy poco conocimiento
tienen una idea de negocio, pero no saben cómo plasmarla. Entonces la base para poder iniciar cualquier emprendimiento es definir estos factores clave en base al modelo Canva, donde nosotros les damos ciertos lineamientos, en donde cuál es su foco, cuáles son sus alianzas estratégicas, como un poco para ordenar al emprendedor, porque de pronto el emprendedor te llega con una idea, quiero vender, quiero poner un restaurante, pero no sabe cuáles son sus costos, sus ingresos, sus proveedores, sus clientes, cuál va a ser su propuesta de valor que lo va a diferenciar de otro restaurante, por ejemplo. Entonces, es como la base en realidad para el emprendedor, y eso nosotros siempre lo plasmamos en los CDN, por cada cliente que llega, empresa pequeña, parte con este modelo de negocio para que vaya teniendo la visión de lo que es su empresa. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Bueno, les cuento un poco en qué consiste este pliego. También es un lienzo, a diferencia del lienzo anterior de Kanban con K y con B larga, no es para trabajar así como en el día a día, sino que es para documentar un modelo de negocio, ¿ya? Como está explicando muy bien sus compañeros, Ricardo, Pamela, Mayor y Ernesto, es una manera más simple del típico, no sé quiénes estuvieron en comercial, pero el típico plan de negocio que uno escribía en Word y que era como largo, ¿sí? Simplificarlo para poder también tener esta inspección, esta vista, y que, como decía muy bien Pamela, no se nos olvide nada, no quede nada, y hacernos preguntas y cuestionarnos, ¿ya? Vamos a explicarlo a través del ejemplo de Spotify. No sé quiénes de ustedes acá usan Spotify. Muy bien, Mauricio, muy bien, ahí también, Hugo. Bueno, Spotify, créanme, es una tremenda empresa hoy, ¿sí? Que cuenta con 200 millones de usuarios, una empresa que implementó desde el día 1 la metodología Lean Startup, pero que no hubiera podido organizarse tan bien si no hubiera tenido identificado todos estos elementos. Ellos en el año 2020 ya estaban operando en la bolsa, la valorización como empresa es de 55 millones de dólares, pero ellos partieron chiquitito, partieron muy pequeños, perseverando como todas las empresas en el año 2007-2008, y ellos comenzaron con un modelo que era basado en la publicidad. En el primer negocio su fuente de ingreso era la inserción publicitaria, ¿ya? Porque nuevamente en la lógica de que vamos a construir un MVP, tenemos un sueño grande, que es vivir de la membresía de todos ustedes. No sé quiénes tienen el premium. Yo al principio, claro, nosotros varios nos comimos la publicidad, pero después en cuanto apareció, ¿cierto?, el modelo de premium, tenemos estos planes, no sé si tienen familiar y ahí enganchado a varios niños, adolescentes. La cosa es que ellos empezaron a decir, bueno, ¿cómo nosotros podríamos ser viables desde un inicio? Ellos nacieron primero teniendo contactos con 4 grandes disquerías, con grandes empresas, ¿cierto?, de música, y de ahí empezaron a crecer. Su sueño, sin duda, era el tema de vivir, ¿cierto?, del premium. Si no, no era sustentable, ¿cómo iban a tener, digamos, solo fuente por publicidad? La verdad es que ningún negocio hoy en día da por publicidad solamente. Entonces, ellos empezaron a evaluar primero cuál es la estructura de costo, ¿cierto?, que ellos tenían, los costes, le llaman los españoles, de servidores, de recursos humanos, de las licencias, ¿cierto?, que tenían que pagar a las discográficas y que tenían por ingreso. Ahora, ¿cuál es su gran propuesta de valor? Y por eso está en el centro. Y es disponer de toda la música del mundo en la nube. Y olvídense, aquí hay gente muy chica, pero olvídense de los CD, olvídense de todo el fetichismo que se produce con guardar un cassette, con todo eso, sino que qué fantástico, está todo en la nube. Y además es inteligente porque obviamente por algoritmo crea mood o estados de ánimo y me va ofreciendo y me va proponiendo, ¿cierto?, parte de la música que me podría gustar potencialmente. Entonces como que Spotify me conoce, ¿cierto? Yo tengo además la facultad y la posibilidad de tener mis bibliotecas de música, de además compartir esas bibliotecas, que yo creo que es lo más fantástico. Ojalá que cuando vuelvan las cuarentenas podamos volver a hacer fiestas, pero qué mejor que una fiesta y no ir con Mina, te paso la lista en Excel de todas mis canciones favoritas, sino que ¡pum!, te comparto mi biblioteca. Eso es la simplificación máxima. Entonces, canciones en streaming con actividades clave, ¿cierto?, que tenían que hacer,
primero construir la app, que no era menor. También, en el fondo, una actividad clave de generar todas las alianzas de publicidad necesarias, sobre todo al principio. Sus socios clave, sin duda, son las discográficas. Recursos, como la misma marca Spotify, como la aplicación, como la web. Los acuerdos con estas discográficas, parte del personal. Las relaciones con clientes son estos espacios, estas comunidades desde donde viralizar, compartir, crear entornos y toda la posibilidad, ¿cierto?, de relacionarse también con otras aplicaciones. Los canales de donde se bajan, ¿cierto?, que es el mismo Spotify, pero los App Store. Y la segmentación de clientes, que esto es mucho más que gente que le gusta la música, pero en general es como toda la segmentación que ellos iniciaron y pensaron en amantes de la música, la gente que no puede trasladarse en metro si no es escuchando la música, que no puede andar manejando si no es con música, etc. Y por supuesto, dentro de los segmentos de la otra parte, no solamente el usuario final, sino que con quienes tienen que establecer sociedad, son todas las empresas, ¿cierto?, de publicidad que quieren insertar publicidad. ¿Dudas hasta aquí antes de ver el siguiente video y cerrar esta clase? Yo solamente, María Luisa, destacar que se puede hacer un upgrade del Canvas de Spotify, porque hoy día también es la generación de contenido de valor a través del podcasting. Yo hace unos meses atrás postulé como un trabajo en Spotify, como de brand manager, y mientras me daban la espera, me mandaron un mail, ahí dejé el link, donde está el brand manifesto de la marca, que es increíble. Ellos se asumen como una banda. Es increíble la cultura laboral de Spotify, o sea, de lo que tú comentabas, de cómo empezó siendo efectivamente una startup pequeña, ¿cierto?, con muchas ganas, mucho empuje. Tienen una propuesta de valor hoy día increíble, que va creciendo aún más, y está muy acorde a lo que hoy día el mercado pide, tanto en funciones como en cómo debería funcionar una empresa. Así que dejo ese aporte también en como el tema de cultura laboral, de hacia dónde vamos, hacia dónde van las empresas también. Súper, o sea, tú te estás refiriendo al ámbito de negocio que tiene que ver con los podcasts, ¿cierto? Claro, y en general, al cómo ellos trabajan, cómo ellos viven la empresa, incluso cómo yo puedo trabajar. Ellos incluso implementaron el tema del híbrido o el teletrabajo hace un buen rato. Puedes trabajar de cualquier parte de tu casa. Mientras tú desarrollas un proyecto o un Kanban, te mandan un playlist además para escuchar, ¿cachai? Entonces como que hay una cultura en torno a la música. Perfecto, súper. Sí, bueno, yo solo comentarles que sin duda esto es bien fácil de poder implementar este tipo de Canvas para empresas y negocios pequeños, ¿ya? O para startup. Nosotros en el Banco Estado intentamos hacer un Canvas también para nuestra organización, con toda la gerencia de desarrollo y negocio, con toda la gerencia comercial del banco, y fue todo un desafío. ¿Por qué sobre todo un desafío? Vuelvo solamente al pliego para que se entienda, porque dada la complejidad de la empresa, ¿sí? Son muchos, demasiadas los productos, las soluciones, lo que habría que hacer, ¿ya? No sé si está viendo, no sé si se está compartiendo. No, estamos viendo como tu explorador. Ya. Un momento. Sí, se quedó pegado. En organizaciones que tienen muchos productos, muchos servicios, si no va sobre un proceso, sobre un nuevo producto, sobre algo muy concreto, sino que va sobre todo el modelo de negocio de venta a persona, qué raro, se me fue a negro. Bueno, da un poco lo mismo. Es complejo, yo creo que ahí de hecho se hizo el esfuerzo con la gerenta de la edición persona, se logró mapear todo, pero realmente cada ítem, son tantas como las propuestas de valor según el tipo de producto, sobre todo en banco que se separa y tiene una lógica muy de producto, que ya cada uno era por sí mismo, ¿cierto? Cada producto, ahorro, inversión, seguros, cada uno era como un mundo en sí mismo. Entonces, si pudiera aconsejar algo en el caso que en algún momento INACAP quisiera hacer un trabajo así, es que lo vieran más acotado, más sobre un programa, más sobre un proyecto, más sobre un proceso, que sobre todo INACAP es demasiado complejo, son organizaciones muy grandes. Bien, ahora voy a compartir entonces el último video.
Y Laurita me avisa si se ve pantalla y se escucha. Instead of relying on past experience, intuition, or focus groups to determine if what he was doing was valuable, he should have been deploying minimum viable products. A minimum viable product, or MVP for short, is a product made with a minimal amount of effort that is used to test specific assumptions regarding the value of an idea. The story of how Zappos, the online shoe company, got started is a great example of how to conduct an MVP test. Before Zappos became a billion-dollar online shoe company, founder Nick Swinmurn tested the assumption that customers were willing to buy shoes online. Instead of building a website and collecting a large inventory of shoes, Swinmurn approached local shoe stores, took pictures of their inventory, posted the pictures on a simple website, and then when a customer clicked on the buy button under the image of a shoe, he'd go back to the store, purchase the shoes at full price, then go to the post office and ship the shoes to the customer. Eventually, Swinmurn was unable to keep up with the number of online shoe orders, and at that point he knew his online shoe company was a good idea. Once he validated his idea, he could be confident spending time and money, hiring a team, and collecting an inventory of shoes. If you have an innovative business idea, or you've been asked to work on an innovative project at work, here are the steps that you can take to validate your idea without wasting a bunch of time and effort building something that nobody wants. First, write out your vision for the user experience you wish to create after your business product or work project is complete. Let's say you have an idea for an innovative new board game that combines two popular board games, Monopoly and Risk. This game allows you to go around a board and collect properties, while at the same time building up an army to take out your opponents. The first step in developing this product would be coming up with a brief step-by-step description of how the game is played, from the initial setup to the end of a single game. After coming up with a high-level plan for your product, you need to step back, look at your plan, and identify any assumptions you've made that, if wrong, would result in a large amount of wasted time and effort. So let's say that you've told your friends about your board game idea, and they absolutely love it. They tell you that they'll definitely buy your board game when you complete it. At this point, you may be tempted to just go ahead and spend hundreds of hours making the board game. You're confident about your idea, but there is still one fundamental assumption that you haven't tested. My target customers will actually buy the product. It's critical to remember that validation comes from measuring the behavior of your target audience, not gathering opinions of the general public. People can tell you that they will buy your product all day long, but that story often changes when it comes time for them to bring out their wallets. The third step is determining how you can build an early version of your product to validate a critical assumption. The two most common ways to do this is build a concierge MVP or a smokescreen MVP. The concierge MVP is what Zappos did. Instead of trying to bring the vision of an online shoe company to life by buying a warehouse and automating a system of delivery, Zappos founder Nick Swinmurn started with a manual and labor-intensive process that was quick and cheap to set up. It was just enough to test his assumption and validate his business idea. MVP is about creating a front, an illusion that you have a great product without actually building out the product. It's marketing your product and collecting pre-orders before you have a finished product. For your board game, this could involve making a 2-minute animated video that walks people through how your board game works and why they should buy it. It's like creating a Kickstarter campaign that crowdfunds your idea before you spend major time and money building your idea. I've included a link to a Kickstarter campaign for a card game called Exploding Kittens in the description below. They raised $8 million off a basic video and description of their card game before they actually got to work building the card game. The power of the concierge test that Zappos did and the smokescreen test that Exploding Kittens did is that they built something in order to measure actual customer behavior by getting target customers to pull out their credit cards and make orders. This is infinitely more effective than sending out surveys and gathering opinions, or simply trusting your gut and going off experience. In the fourth step, it's time to show your MVP to a small segment of target customers and then measure their behavior. At this point in the board game example, you might buy a few ads on Facebook and target a small group of avid board game players. The ad would include the name of your game, a catchy subtitle, and a link to your animated video with the option to pre-order your board game.
After releasing your ad, you could measure the amount of clicks your ad gets versus a typical Facebook ad, or the average time people are watching your video and the number of pre-orders you receive. After allowing some time to observe these behaviors, you go into the last step, deciding to pivot or persevere. If your ad gets a lot of clicks and most people are watching your entire video, but you don't get a lot of pre-orders, it might be worthwhile to spend a bit more time tweaking the design of your board game. However, if after a few iterations and a few tweaks, you still don't get more than 2 or 3 pre-orders for every 100 clicks, it might be worthwhile to pivot to another board game strategy or an entirely different business idea. Eric Ries says the sign of a successful pivot is that these engine tuning activities, these tweaks, are more productive after the pivot than before. Bien, este es un extracto del video, también se los voy a compartir. Lo más interesante tiene que ver con lo que justamente el próximo miércoles en el módulo 3 vamos a revisar, que es cómo basarnos en el comportamiento, en la conducta. La opinión es bla bla, ¿sí? La opinión puede ser una fuente de información, pero no lo es todo. Entonces, cómo utilizar técnicas y herramientas que vayan a la base a poner en contraste, en estrés, en mundo real, ¿cierto? Nuestras soluciones, nuestros productos, con la medida, ¿cierto?, que es el comportamiento, la conducta del usuario. Bien, estamos terminando. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? Me gustaría... ¿No hay? Me gustaría dejarle... Sí. María Luisa, no, yo quería compartir algunas experiencias de vidas pasadas, porque me ha tocado trabajar tanto con Lean como con metodologías ágiles. Y en negocios bien tradicionales. En Lean fue en una FP grande, líder de mercado, y trabajaba con una constructora muy grande que es McKinsey, digamos. Y cuando decidimos cómo partir con esto, es muy difícil abordarlo para un negocio completo. Y se decidió partir por hacer primero un levantamiento de los principales dolores que teníamos y ver ahí, y también de cara al cliente, en el tiempo, no sé, cuando la persona se iba a pensionar, los procesos eran súper largos, y ver cómo poder hacer ese proceso más libre de desperdicios, digamos. Fue una súper buena experiencia, y fundamentalmente al final se logró cambiar la forma de trabajo, los métodos de trabajo. O sea, y sin meterle mucha tecnología, una segunda parte, pensando en un MVP, era meterle más tecnología, pero la primera parte fue cambiar flujos de trabajo, las personas trabajaban solas en sus escritorios, hicieron mesas grandes de trabajo, etc. Entonces fue cambio de método. Y la experiencia que tuve con Lean fue en un área de salud, digamos, pero también se hizo para proyectos tecnológicos, y lo que se definió fue separar el equipo de tecnología en dos, en esquemas tradicionales, donde seguían trabajando de la misma forma, y se habilitó un segmento distinto para el grupo de tecnología que iba a trabajar bajo Lean. Se eliminaron las oficinas, mesas de trabajo para compartir áreas, etcétera, etcétera. Y se partió con algunos áreas de negocio, con algunos usuarios de una de ellas, y fue súper complejo al principio pensar en el tema MVP. Teníamos un montón, un backlog gigante, digamos. Entonces, poder tomar decisiones en conjunto de cómo, con qué cosas partir, y la gran discusión era, escucha, me voy a hacer 3 cosas en 3 meses. Claro, yo les decía, pero antes no teníamos ninguna en 6 meses, digamos, porque las cosas salían mal. Entonces fue un proceso de implantación bien complejo, digamos. Entonces, pero en la medida que empezó a funcionar, y además lo otro, que el gerente de tecnología que estaba liderando esto tenía súper claro cómo hacerlo, qué hacer, y fue súper reiterativo en el tema, o sea, y presionaba hasta que logró imponerse en una buena parte de la organización, digamos. O sea, hay mucho del querer hacerlo, pero que también que no sean esfuerzos aislados, que sean esfuerzos visibles, que sean bien dirigidos, y que vaya generando, entre comillas, contagio en la organización. Muchas gracias, Hugo, por compartirnos tu experiencia. Bueno, sin duda esto tiene que ser top-down, porque si claramente aquí el rector o el vicerrector o la autoridad desde arriba, en el fondo no están adhiriendo, que entendería que sí es el caso, por eso también están en parte un poco de esta socializar estos conocimientos, ¿cierto? Y tratar como de difundirlo, es parte de la intención, ¿cierto? De ir hacia la agilidad, independiente de con cuál exactamente metodología
vayan a abrazar o a utilizar, tiene que ver con un ámbito muy cultural. O sea, todo esto finalmente es muy cultural. Entonces, efectivamente puede ser que claro, que aquí tienen que estar muy, muy convencidos los líderes, los gerentes, los vicerrectores, pero también tiene que alinearse toda la organización. Entonces, también todos los distintos líderes tienen que estar convencidos de esto para que resulte. Solo para terminar, contarle en el Banco Estado, cuando se inició la primera oleada de transformación digital, que lamentablemente en Chile transformación digital se ha sinonimizado con Scrum, porque todos abrazaron la transformación digital usando Scrum, o la mayoría, Banco Estado, Banco de Chile, Banco Falabella, el Santander, todos usaron Scrum. Y partimos con 17 células de transformación digital. Y también muy así, en el fondo, todo lo nuevo, todo lo que era construir la nueva app, partió con esa célula, y todo lo que era sitio antiguo, sitio web, todo siguió en cascada. Costó bastante, piensen, 17 células, se contrataron en un momento 100 personas nuevas, se construyó un nuevo silo que se fue a instalar a una oficina con dependencia en Santa Ana, donde habían más de 100 personas, y sobre todo 100 personas fuera del banco, y cometiendo muchos errores, ¿no? Los PO, por ejemplo, los Product Owners, no eran del banco, eran de afuera, que fue un desastre. Y fue las cosas primeras que dijimos desde el negocio: y espérate un poco, el Product Owner tiene que ser del banco, tiene que conocer el sistema banco, tiene que saber cómo funcionan los productos. Acá también es muy normativo, es muy de fiscalía, de auditoría, entonces bueno, pero se van consiguiendo, ¿cierto?, a ir agilizando, y también hacerlo un poco por etapas. Yo, si pudiera comentar qué es lo mejor, ir probando con ciertas áreas, ir probando con ciertos proyectos, no todo así como de un sopetón, porque realmente es muy, pensarlo así como un inicio de mundo, no termina nunca. ¿Sí? Bien, les dejé el link compartido, que es el video, que necesito, por favor, que ese sí lo vean completo. Les voy a mandar a Pilar las instrucciones de cómo pasar a castellano, para que quienes, digamos, no puedan estar en inglés lo puedan leer. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un muy buen fin de semana. Estamos en contacto. Chao, gracias. Chao a todos. Acuérdense de la asistencia. Gracias. Ok, gracias. Chao Ingrid, chao Mario, Andrea, Mauricio, Hugo. Chao. Gracias, María Luisa.